En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Portugal, ahora comienza Circuito Europa con Pablo Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TX Plus. Soy Pablo Quiroga y estamos haciendo este programa una vez más desde Lisboa, Portugal, pleno verano. Eso sí, se nos está acabando, pero esto sigue igual de intenso. Incluso, según las autoridades, esta ola de calor, por lo menos en Portugal y también obviamente en el resto de Europa, estaría hasta octubre, es lo que están anticipando, uno de los veranos más calurosos del que se tiene registro y donde también ha habido bastantes lluvias e inundaciones a pesar de todo el calor. Ya ha habido inundaciones, por ejemplo, en algunas partes de España, también en Rusia, en Moscú, muchas lluvias intensas. También en Alemania, no sé si vieron hace poco, unas semanas atrás, el aeropuerto de Frankfurt, cómo estaba casi inundado, era impactante, o el metro también, el U-Bahn de Frankfurt. A mí me impactó, vi esos videos virales y wow, cómo está el clima de loco. Programa de hoy bien interesante, informativo, hablamos de tecnología, por supuesto. Yo les voy a preguntar, ¿conocen las métricas? ¿Cierto? Es un término que venimos escuchando hace por lo menos casi 2 décadas o una década y media. Las métricas en Internet, cómo nosotros somos cifras y números en Internet con nuestros intereses, nuestros gustos, pero también existen otro tipo de métricas que se da también en los trabajos, en las empresas. Y también hay otro tipo de métricas cuales se obtienen en los centros comerciales. Sí, centros comerciales, lo dije bien, shopping center. Es que muchas veces no pensamos cuando vamos a comprar un shopping center cómo se hacen las cosas o por qué una tienda queda en tal parte y no en otra parte. Solamente vamos y compramos. Pues bien, hay empresas que se dedican a hacer este proceso. Vamos a hablar con MallSense, que es una empresa que tiene sus oficinas centrales en Dubái, pero tienen presencia en muchos países, tanto como en Latinoamérica, Europa, Asia también. Así que vamos a conocer un poco la experiencia de ellos, cómo se realizan estas métricas de personas, contadores, cómo optimizan también esos recursos. Así que hay muchísimo que conversar y hablar en este Circuito Europa de hoy lunes. Nos vamos a una pausa, sí, bien breve. A la vuelta volvemos con más. Soy Pablo Quiroga desde Lisboa. Esto es Circuito Europa por TX Plus. Ya estamos de regreso aquí en Circuito Europa por TX Plus y ya está conectado aquí al otro lado de la pantalla Georgi Rodionov, Rodionov, ahí sí que lo dije bien, muchas gracias. Ruso, quien es vicepresidente de desarrollo de negocio en MallSense, una compañía que yo ya le estuve adelantando en el blog anterior, como hoy en día las métricas ya están en todas partes, las medidas, los datos es negocio. Y justamente vamos a preguntarle de esto a Georgi, que conoce en este mundo también de las métricas, que también existen en los centros comerciales. Yo no tenía idea de eso. ¿Cómo se puede obtener métricas en un centro comercial? Porque siempre hablamos o nos referimos a las métricas a lo que pasa en Internet, a lo que pasa, por ejemplo, con el marketing digital, pero en lugares físicos, ¿cómo podemos digitalizar un centro comercial? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, entonces me parece que primero hay que decir qué es MallSense y después vamos a hablar sobre las métricas, sobre las analíticas, etc. Entonces, en breve, MallSense es una plataforma digital para tomar las decisiones basándose en los datos y es la plataforma que fue creada especialmente para los centros comerciales, para los gerentes de los centros comerciales, ¿sí? Okay. Entonces, nosotros colectamos los datos de venta, los analizamos y combinamos con los datos del comportamiento de los visitantes de los centros comerciales. Y entonces, sí, a favor a esta información es posible tomar las decisiones, gestionar
negociar con los inquilinos adentro del centro comercial, realizar mejor las promociones de marketing en el centro comercial y además, etcétera. Entonces, es posible tomar las decisiones teniendo en cuenta los datos y analizarlos. Sí. A mí, mira, aquí ya me surgen varias preguntas. Primero, nos referimos a datos como cuando uno va a pagar un producto que compra, ¿queda esa compra registrada? ¿O hablamos, por ejemplo, de la cantidad de personas que hay en un centro comercial, cómo se mueven dentro de un shopping? ¿A qué nos referimos cuando me hablas de datos de métricas? Mira, son las métricas diferentes, pero son las métricas muy importantes. Entonces, primera métrica es los datos de ventas, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Hoy día los inquilinos pagan el porcentaje de renta, ¿entiendes? ¿Sí? Ya. Entonces, si un comercio adentro del centro comercial gana, tiene los ingresos bajos, Ya. entonces el porcentaje sería menor. Si los ingresos van a subir y el porcentaje va a subir también. Y es a favor para la rentabilidad del centro comercial. O sea, ¿Entiendes? sí, mientras mejor le vaya una tienda, más va a pagarle al centro comercial. Sí. Y entonces, ¿cuáles son las opciones de esta métrica? Primero, el sistema puede automatizar el proceso del pago de renta. Entonces, y la segunda opción, Ajá. que es muy potente, es que estimar la efectividad del centro comercial. Entender el rendimiento de los inquilinos, ¿sí? Entonces, es muy importante entender qué inquilino es más potente y qué inquilino tiene algunas dificultades en su negocio, y entonces el centro comercial puede ayudar en este asunto. Después es, por ejemplo, prever los problemas y Ajá. dificultades y solverlos de antemano, no, no esperar cuando el problema salga. Entonces, esta métrica ayuda a hacerlo. Además, podemos decir que incrementar la ganancia de centro comercial. Por ejemplo, tenemos la estadística cuando nuestros clientes conectan esta métrica, la captura de ventas de los inquilinos. El centro comercial puede incrementar los ingresos en un 12% en mes, sí, y también los inquilinos pueden incrementar su rentabilidad en 20%. Sí, es la estadística, tuvimos tales ejemplos, entonces nos parece esta métrica muy importante. Y como tú dijiste sobre la métrica del conteo de personas, ¿sí? Ajá, sí. Esta métrica es, digamos, muy popular en todo el mundo. Por ejemplo, hay que instalar los sensores en el centro comercial. Ya. Primero, en las entradas. Según yo sé, en muchos centros comerciales de América Latina, centros comerciales instalan los sensores del conteo de personas en las Exacto. entradas. Sí, cuando entra una persona y la va contando 2, 3, 4 o las que salen también, todo eso se contabiliza. Sí. Pero solamente se cuenta la cantidad de personas que entran o también se obtienen otros datos. Mira, estos sensores, ellos cuentan las personas que entran y que salgan. Y Ajá. además es muy importante hoy día instalar los sensores adentro del centro comercial, en las zonas, en los pisos, y idealmente es perfecto instalarlos en las entradas, en un comercio, en los restaurantes, etcétera, para entender la imagen muy, muy detallado. ¿Por qué? Para entender la
la efectividad del centro comercial, hay que entender cuántas personas entran y mueven adentro del centro comercial. Es muy importante. Sin esta estadística no puedes entender si el centro comercial tiene gran eficacia o no. Además, cuando los gerentes instalan estos sensores adentro del centro comercial, en las zonas, en los pisos, es posible entender cuáles son las zonas más potentes y qué menos. ¿Entiendes? Por ejemplo, qué zonas tienen un involucramiento más y qué menos. Entonces, es muy, muy importante. Y para el marketing, también muy importante, porque puedes entender cuántas personas visitaron una promoción u un evento. Así, mira, vamos a explicarle un poco a la gente, vamos a hacer un paso previo a esta explicación, lo que tú dices. Los centros comerciales hoy en día tienen contabilizado todo, la cantidad de gente que entra, que sale del mismo lugar, obviamente, y además las zonas que más se visitan dentro de un shopping. ¿Por qué? Porque al momento de poder arrendarle a una tienda, a un retail, a una tienda de retail, le van a dar ese valor, esa tarifa de la tienda en base a si está ubicada la tienda en una zona que es visitada por mucha gente o no. Entonces, lo que tú estás explicando justamente es para eso, para ver cómo se puede contabilizar a la gente. Me mencionas también los restaurantes. ¿Importa realmente saber si la gente va a un restaurante o no dentro de un shopping? Claro, claro, porque es una gran parte de este proceso, porque nosotros visitamos un centro comercial. Porque, por ejemplo, podemos hacer unas compras y después vamos a tener una comida. Y es muy importante, ¿sí? Además, entender qué restaurante es más popular y qué menos. Porque tenemos un ejemplo cuando, por ejemplo, KFC y Krispy Kreme. Ok. ¿Sí? Entonces, Krispy Kreme está en el primer piso y KFC está en el tercer piso. Okay. Pero el primer piso, según la estadística, según nuestra métrica, es más popular que el tercer piso. Es muy lógico, ¿sí? Pero KFC gana más que Krispy Kreme. Entonces, sí, más conocido mundialmente también. Pero todo el mundo le gusta los donuts, ¿sí? Pero aquí los gerentes del centro comercial pueden entender que el problema no del piso, el problema está no en el centro comercial, es problema de, por ejemplo, por desgracia del Krispy Kreme. Y ellos tienen que cambiar su estrategia de marketing para involucrar más personas en el restaurante, en cafetería. Wow. ¿Sí? Sí, por eso aquí esta métrica es muy importante. Y entonces esta métrica funciona cuando hay los sensores del conteo y también cuando se capturan las ventas. Entonces, de tal modo, nosotros en MoSense creamos este paso a la compra. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces hay que visitar una zona, un piso, una zona y solo también vamos a la cafetería, a KFC. Y también está creando este camino a la compra. Entonces, yo por ejemplo soy el dueño de una tienda. Veo que toda la gente después de comprar un producto en mi tienda se va a tomar un café. ¿Eso quiere decir que yo podría también organizar alguna campaña, alguna promoción para que todas las personas que compran en mi tienda después se vayan a tomar un café? ¿Una cosa así también serviría o no? Claro, porque cuando tienes tal estadística y puedes entender cada hora cómo los visitantes mueven y compran, el sistema da la métrica, la analítica muy detallada de cada hora. Por eso, sí, los gerentes de marketing, junto con los gerentes del arrendamiento, pueden entender la lógica para que los visitantes lleguen al centro comercial, para tener
para desayunar, por ejemplo, tener un café o comprar algo, o quizás junto comprar algo y después tener un café. Ustedes, en las oficinas centrales de Molsense están ubicadas en Dubái. Dubái es conocido mundialmente como la ciudad del lujo porque está lleno de centros comerciales, hay shoppings por todas partes, he estado allá varias veces. Y por ejemplo está uno de los más grandes del mundo, el Dubai Mall o el del Burj Khalifa también. Y me llama la atención, entonces, ustedes, aparte de estar en Dubái, también tienen representaciones en distintas partes del mundo. ¿Todo el mundo utiliza esta tecnología o lo que ustedes tienen es algo extra que podría servir, por ejemplo, para los shoppings en Latinoamérica? Mira, es la pregunta muy interesante. Entonces, digamos que hay países que usan todos los sistemas de analítica ¿Ya? y hay países que solo empiezan a utilizarlos. Entonces, en Dubái sí hay muchos centros comerciales y casi todos los centros comerciales ahora emplean esta analítica de contar, de conteo de personas y capturas de ventas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy día nosotros investigamos el mercado de Asia, ¿Ya? en particular Malasia, Indonesia y Filipinas. Es muy interesante que en Malasia hay todas las tecnologías. Entonces, este mercado es muy, muy desarrollado. Pero en Indonesia no hay nada. Pero es muy interesante que en Malasia hay 600 centros comerciales. Es el país de Wow. centros comerciales, sí. Y Más gra- En Filipinas son cerca de 700, me parece, sí. Wow. Y entonces en Indonesia las tecnologías se emplean solo por developers muy Ajá. grandes Ajá. sí. Entonces, según sé, en América Latina también ahora empiezan a utilizar las tecnologías de analítica en los centros comerciales, pero no es no es el nivel como en Dubái, ¿sí? Ujú. Entonces, ahora nuestra idea esencial es mostrar que es posible tomar decisiones muy importantes usando las tecnologías. Es decir, automatizar el proceso de tomar decisiones, porque este proceso va a facilitar la vida y el trabajo de los gerentes, es para acelerar los procesos de tomar decisiones. Entonces, sí, todo depende del país, del centro comercial y, sin embargo, el problema de presupuesto de centro comercial, Ajá. si hay mucho dinero, entonces no hay problema. Pero para Indonesia, por ejemplo, ah, sea fácil encontrar la gente para contar las personas de mano, ¿sí? Sí, modo manual. Yo he visto Vale, también, bueno, no tan solo en Indonesia, también en otros países, que hay alguien en la entrada con algo muy sí, pequeñito sí, y como que suena un clic así, clic. sí, Entonces cada sí, vez sí. que ven a alguien me hacen clic, clic. Y en base a eso se realiza una decisión tan importante. O sea, lo que ustedes hacen es dar muchísimos datos y métricas, datos que vienen de múltiples fuentes. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo se hacen las mediciones? Mira, entonces, por ejemplo, si hablamos sobre la captura de ventas, nosotros tenemos un software que creado por nuestro equipo. Ya. Nosotros lo instalamos en la base de datos de un inquilino. Ya. Tenemos dos opciones. Podemos instalar nuestro software en el ordenador adentro de un comercio donde hay una base local. Ya.
Y además podemos implementar sistema a través de API. Creo que sabes. Ok, este sí, sistema. sí, sí. Cuando, Una API. cuando, cuando, digamos, database Ajá. está en cloud storage, como se dice en Cuando español. está guardado en la nube. Ajá. Sí, sí. Y es mejor conectar a través de API. Ok, pero el API, entonces, ustedes van contabilizando también a la gente por medio de nuestros dispositivos móviles. ¿También se puede hacer eso? Por ejemplo, conexiones Wi-Fi o Bluetooth cuando estamos dentro del shopping. ¿O es también cuando hacemos la compra, ponemos la tarjeta, queda registrado en la caja? ¿O Mira, todo entonces, eso? sí, nosotros podemos, nuestro sistema puede capturar los datos de venta, entonces el conteo de personas y Wi-Fi analítica, como has dicho, digamos, esta analítica es adicional para entender en más detalles qué pasa en el centro comercial. Pero según nuestra experiencia, hay que tener de seguro las capturas de ventas y el conteo de personas. Y ¿Cuándo? sí, Ajá, perdón, sí, dime. sí, por ejemplo, si preguntas sobre Wi-Fi analítica, cuando entres en un shopping mall, Ajá, el celular está conectando automáticamente a Wi-Fi de este shopping mall. Y ajá. si si el centro comercial tiene esta tecnología, no solo Wi-Fi, pero Wi-Fi con análisis, con la transmisión de datos a un sistema especial, entonces sí, el sistema va a dar una analítica, pero hay que instalar el Wi-Fi especial para eso. Ok, me pasa por ejemplo que acá en Europa ya casi todos los principales centros comerciales cuentan con una aplicación para el teléfono, donde uno puede buscar las tiendas, puede buscar descuentos, puede buscar hasta incluso dónde está el estacionamiento de los carros, de los coches. Estas aplicaciones también sirven para enviar información de este tipo a los centros comerciales, ¿cierto? Para saber cuántas veces estoy visitándolos o no. Me parece es otra tecnología, es decir, me parece que lo emplean los gerentes de marketing, pero no, cuando los visitantes usan una página web, sí, Ajá. digamos, es otra analítica como Target y etcétera. Mm, pero nosotros hablamos de las tecnologías que fueron creados especialmente para el centro comercial, Ya. como captura de ventas sí, mm, y conteo de personas. Wi-Fi analítica, video analítica, entonces son las analíticas más populares, digamos. Recién hacías el ejemplo con Indonesia, Malasia. ¿Cómo es la situación en Latinoamérica? ¿Qué países están más desarrollados en este tipo de tecnología? Según nuestra información, estamos de seguro que Chile, Colombia, me parece que Perú utilizan tales tecnologías. No estoy seguro que todos los centros comerciales, pero los centros comerciales más desarrollados, Ujú. como sí. Entonces, en Argentina también hay tecnologías de captura de ventas. Sí, en Brasil, como he dicho, en México. Entonces, sí, digamos que casi todos los países tienen estas tecnologías. Depende de los centros comerciales. Y como he dicho antes, depende de el presupuesto. Depende del presupuesto. ¿Es muy caro? A veces sí. Por ejemplo, yo no puedo decirte cómo hay que pagar por sistema MolSense, porque también depende del país y
las funciones, Ajá, pero a veces sí, no es muy, sí, bastante puede ser caro. ajá. Pero también son centros comerciales que manejan muchos recursos, me imagino. Así que eso no debe afectar tanto. ¿Cómo crece? Mira, nos queda muy poco tiempo para terminar la entrevista. ¿Cómo crees tú que es el futuro de la industria de los centros comerciales? El futuro del retail. ¿Va a ser todo más online con el e-commerce, por ejemplo, o van a mantenerse los centros comerciales a lo largo del tiempo? Mira, me parece que esta pregunta es muy retórica y muy interesante, porque Ya. hoy día nosotros compramos mucho en Internet por la línea, ah, pero es muy importante una, las emociones. Cuando contigo compramos algo en Internet, Ajá. puede ser bastante aburrido. Comprar los productos alimentarios o comprar algo, unos billetes y etcétera. Mm, no hay emociones en este proceso. Ajá. ¿Para Sí. qué para qué nosotros vamos a un centro comercial? Para tener esta experiencia de shopping, este proceso, este viaje. Entonces, cuando, cuando compramos algo en shopping mall, es una gran emoción. Sí. Por ejemplo, tú compras un nuevo PlayStation en shopping mall, Ajá. y este sentimiento, ir con esta caja de PlayStation, llegar a casa, abrirlo y entonces, entiendes, ¿sí? Sí, Que completamente. entonces La tú, experiencia de usuario es tremenda, es increíble con eso. O sea, ya me resumiste la pregunta. O sea, uno compra con emociones y a eso va el shopping. Por lo tanto, de seguro se va a mantener a lo largo del tiempo. Georgie, por favor, estamos terminando el programa. Quiero darte las gracias. MallSense, ¿cómo los contacta uno? ¿En la página web debe ser mallsense.com o cómo es? sí, es molsense.ie. Punto .ie. Ah, por Emiratos Árabes Unidos. Y ahora Qué sí. bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a seguir en contacto porque obviamente esta tecnología evoluciona, avanza y sin duda cuando haya más novedad te vamos a contactar. Así que muchísimas gracias. Quédate junto a mí, por favor, porque ya no nos queda nada de programa. Comienzo a cerrar entonces. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes con más Circuito Europa. Soy Pablo Quiroga desde Lisboa, en Portugal. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien.